Como les digo, el enunciado ya está en el portal, así que obviamente pueden descargar el PDF para ver el detalle de lo mismo que les voy a mostrar ahora, pero, ¿cierto? Primero veamos ese enunciado. De hecho, me acabo de dar cuenta cuando lo abrí que cometí un pequeño error. Ya, este es el enunciado que le puse aquí abril, y obviamente es mayo. No puede ser abril. Me equivoqué nomás ahí al ponerle el mes. Pero en el sistema sí está bien configurado, está como 18 de mayo la fecha de entrega. Que obviamente sí vamos a ir viendo las dudas que tengan y si a último momento necesitan algunos días, un par de días más, lógicamente que lo podemos alargar, pero obviamente la idea es que sea dentro de esa semana más tarde, pero obviamente traten en primer lugar de llegar a esa fecha. Por eso también, ¿cierto? La idea de leer el enunciado ahora y de ir respondiendo las dudas en las próximas clases para que lleguen a tiempo, digamos, a esa fecha, porque también después, ¿cierto? Tenemos que ver otro dos contenidos nos quedan, entonces en realidad el tiempo se nos está yendo un poco encima. ¿Ya? Antes de esto, ¿alguna duda? Antes de ir a leer el enunciado. ¿Alguna pregunta general? Bueno, que subió la tarea, ¿cierto, profe? Sí, por eso te digo, ya está publicada en el portal. ¿Cómo se llama el archivo? Creo que, a ver, déjame ver exactamente con qué nombre les aparece a ustedes. Debería ser EV01, ponte tú, debería ser modelamiento. Es que yo entro al link, ¿Ya? sí está bien, pero el detalle es que no me aparece el Word, sino que El solamente me enunciado. aparece la fecha. Claro. A mí me pasa lo mismo. A ver, déjame ver. 577. Confirmo, me pasa lo mismo. Y Ya. hay otro que es hay un aviso que se llama Tarea 1, Evaluación Sí. 01, que menciona más o menos lo que quiere, pero tampoco o sea, Ya. no tiene adjunto el archivo. Ya, déjame ver. Va a ser raro, ¿por qué no le aparece el enunciado? Mm, Deme un segundo. Déjame ver si voy a... En peor caso le subo el PDF suelto, pero... Mira, sí. Puede ser esto, ¿ah? Déjeme hacer un cambio. Hoy día es, ¿cuánto estamos? 4 de mayo, ya. Ya. Vean si le aparece ahora. El que se llama enunciado mascarillas, ¿Sí? sí está. Ya. ¿Y se puede bajar el PDF? Sí, se puede Ya, bajar y se puede ver. ya. Ok, ya sé que era un tema de configuración de Moodle bastante raro, por cierto, porque en realidad se supone que es un control de cuándo ustedes pueden comenzar a subir la respuesta. Y en realidad también estaba limitando el que ustedes pudieran ver, de hecho, el archivo. No tiene nada que ver en teoría ese parámetro, pero no debería. Pero igual lo estaba haciendo ya. Deme un segundo para corregirle las otras secciones porque estaban todos con ese tema. Ah,
Y ahí sí. Ya, ahora sí. Ahora todo lo tienen visible. Ya, qué bueno que me avisaron porque en realidad se supone que deberían haberlo podido ver. Ya, vamos acá a volver. Ya, como les decía, me equivoqué ahí de fecha, eso no es abril, es mayo lo que debería decir. Instrucciones generales, que lo mismo que en realidad les indico en el sitio, una que, bueno, trabajo grupal con máximo 4 personas. Si alguien lo quiere hacer individual, también lo puede hacer, pero obviamente si el trabajo está diseñado en términos de cantidad de trabajo para que lo hagan en grupo. Se debe entregar un informe, necesariamente en Word, ok, no PDF, ya que en realidad en el Word también yo voy a anotar los comentarios de la resolución, obviamente, para después volvérselos a subir y que vean la retroalimentación particular que ustedes tienen en los ejercicios, ok, para poder comentarles, obviamente, sus respuestas. Que responda a las preguntas aquí indicadas y el nombre del archivo, ojo con eso, sean los apellidos de los integrantes del grupo. ¿Ah? El primer apellido solamente ya, porque después yo igual voy a anotar quiénes son los grupos, pero obviamente al ver el archivo con los apellidos y la combinación de apellidos, yo sé más o menos de qué grupo es y por lo tanto llego rápido a quiénes son. Después, en la otra instrucción, para cada pregunta se debe además entregar el archivo en Excel o Lingo que da respuesta a las preguntas que se hacen, ¿cierto? Y obviamente ese archivo debe estar operativo, ¿ya? No me van a pasar un archivo que no, sino que no viene, digamos, realmente a apretar que corra y que solucione la cuestión inmediatamente, porque a veces me pasaba, por ejemplo, no sé, pues me entregaban archivos Excel que bien, venía la planilla hecha, pero no venían, por ejemplo, los parámetros ingresados al solver y obviamente si te quería ver si funcionaba, tenía yo que ingresarlo al solver. No, tiene que venir operativo, o sea, llegar y apretar una tecla para que calcular que el problema se resuelva. También, si usan Excel, o sea, el Lingo es más natural, pero en Excel también cada archivo, ¿cierto?, debe venir separado. El archivo debe nombrarse según la pregunta a la que responde, indicando la letra de la pregunta, además de los apellidos de los integrantes. Por si acaso se separaran, por ejemplo, los archivos, sería mejor tenerlos así. Y hay un ejemplo, por ejemplo, el grupo Pérez González Soto, así los apellidos, y el guión y la A, por ejemplo, para saber que esa es la respuesta a la pregunta A de las que vienen más adelante. Todos los archivos, digamos, separados, ¿ok? Pero, ahí tienen que tener cuidado que obviamente no pierdan las versiones anteriores y les conviene de hecho hacerlos separados, obviamente hacer un archivo base y después por cada letra hacer uno aparte, porque con las variaciones que hay que hacer, si llegan a equivocarse, digamos, en un archivo y pueden perder también lo que hicieron para las otras letras anteriores, entonces mejor en realidad replicar aquí el archivo para poder trabajar. Y se considerarán no respondidas las preguntas que vengan sin el archivo respaldo correspondiente. O sea, yo no estoy pidiendo la respuesta, por ejemplo, en Lingo, ustedes podrían guardar solo la hoja de respuesta. Yo quiero el archivo, porque obviamente el archivo del modelo, porque eso lo puedo correr y ver la respuesta. Es para corroborar, obviamente, lo que están respondiendo también en el informe. Y lo otro, que todos los archivos, informe y archivo de los problemas, los deben subir a la plataforma en un único archivo comprimido, ¿ok? Raro zip principalmente, o 7zip, creo que son las 3 opciones que les dejé. El portal está configurado para recibir solo un archivo, así que no les va a dejar subir los archivos por separado. Y no les va a dejar subir otra cosa que no sean los formatos que les estoy diciendo tampoco. Así que, obviamente, eso también es para... y obviamente ese archivo, lógicamente, tiene que idealmente nombrarlo con los apellidos, digamos, de los integrantes, porque después así le hago una carpeta y así quedan todos, obviamente, ordenados dentro de eso. ¿Dudas de las instrucciones? ¿No? Ya. No, profe, todo claro. Y una sola cosa más que parece que sí se los puse en el aviso, de que esta semana envíenme los grupos por correo, digamos, al correo que le indico, porque después también en el mismo portal se configura los grupos y obviamente para que les corra la entrega a todo el grupo, obviamente uno de los integrantes basta que suba y envíe el archivo, obviamente comprimido y toda la historia, y eso obviamente va a aparecer como entregado por todo el grupo, pero para eso hay que configurar el grupo antes, entonces me tienen que mandar quiénes son los nombres para dejar el grupo configurado, porque si alguien no aparece en un grupo,
posteriormente, ¿cierto? El portal va a creer que no entregó y ahí el portal les asigna un 1 pues, a todos los que no hayan subido en el fondo la evaluación, porque el portal espera que se evalúe solamente el trabajo como un todo, ¿ya? Enunciado. Vamos a ver acá abajo, ¿ya? El enunciado, ¿cierto? Bueno, hay varias tablas y cosas para abajo, pero vamos a ver de qué se trata particularmente. Bien actual el enunciado. Ya, se trata de una pequeña fábrica de mascarillas médicas de protección, consta de 3 etapas. 1, corte de tela, 2, armado y 3, sanitización. Frente a la emergencia producida por el COVID-19, los pedidos han aumentado significativamente y la fábrica está estudiando cómo ampliar su capacidad de producción de modo de poder aprovechar este aumento de la demanda. Hasta ahora, si bien tenían una demanda frecuente, no llegaban ni siquiera al máximo de capacidad y siempre podían fabricar todo lo que les pedían, pero por primera vez se ven en la necesidad de planificar su producción para determinar qué es lo que más les conviene hacer. Actualmente, la empresa produce 2 estándares de mascarillas, que llamaremos estándar 1 y 2, en 2 modelos para cada estándar, adulto y niño. O sea, en total, digamos, son 4 tipos de mascarilla, pero son 2 estándar y cada uno de esos estándar tiene ciertos 2 modelos, digamos, por el tamaño simplemente. Las etapas 1 y 2 son diferentes según el estándar, es decir, una mascarilla estándar 1 tiene su propio proceso de corte de tela y armado, el cual no puede ser empleado por una mascarilla del estándar 2, pero sí puede trabajar la mascarilla de adulto y niño en el mismo proceso. Y la etapa 3 es compartida por ambos estándares de mascarillas y lógicamente los distintos tamaños de cada estándar. O sea, básicamente el sistema productivo es lo que está ahí. Tienen una máquina para corte del estándar 1, para armado del estándar 1 y después de eso esas mascarillas del estándar 1 se van a sanitizar. Y las del estándar 2 tienen su propio proceso y máquina de corte, su propia máquina de armado y una vez que pasa por esos lados se va a sanitizado. Sanitizado sí es la misma máquina en común. Las otras, ¿cierto? Aquí hay en el fondo como 5 máquinas, ¿cierto? Que representan cada uno de estos cuadritos. Las mascarillas comparten una materia prima, MP1, que se va a llamar así, digamos, todas las materias primas están como MP1, 2, 3, 4, que es una tela no tejida, que es el principal componente para efectos del filtraje de aire. Los otros materiales son solo usados para un determinado estándar. Por ejemplo, la mascarilla estándar 1 tiene solo una materia prima más, MP2, mientras que la estándar 2 tiene 2 materias primas más, MP3 y MP4, que además de la tela no tejida. El detalle de uso de las materias primas por cada lote de mascarillas se indica en la tabla siguiente. Aquí, ¿cierto? Bueno, estándar 1, 2, ¿cierto? Arriba, tamaño adulto niño, ¿cierto? De cada uno de los 2 estándares. Tamaño de lote, ¿ya? Y el tamaño de lote viene en unidades de mascarilla, ¿cierto? O sea, por ejemplo, estándar 1, en adulto, el lote tú fabricas inmediatamente 500 mascarillas, ¿ya? Y de niños salen 700 mascarillas. En el estándar 2, de adultos salen 600 mascarillas en un lote y 800 mascarillas, ¿cierto? De niños. Y las materias primas, fíjense, están por metro cuadrado. Obviamente aquí estamos hablando, ¿cierto?, de una tela que se corta de alguna forma particular, ¿cierto?, para armar después la mascarilla. Y aquí, ¿cierto?, lo que tengo es cuántos metros cuadrados me consume de cada una de las 4 materias primas, ¿cierto?, para cada uno de los tamaños dentro de cada uno de los estándares. Por ejemplo, para fabricar mascarillas de adulto en el estándar 1, ¿cierto?, el lote consume 41 metros cuadrados. Y como esa mascarilla, ¿cierto?, tiene 2 materias primas, la otra materia prima es MP2 y de esa consume 17 metros cuadrados. Entonces estos dos, digamos, 41 más 17 metros cuadrados es, digamos, el total de metros cuadrados usados en las 2 materias primas, las 2 telas, ¿cierto?, para hacer esas 500 mascarillas. Y así obviamente está para niño, adulto y también para el estándar 2 de adulto y niño. La diferencia es cierto que el estándar 2, aparte de la materia prima básica, cierto que está MP1, que se ocupa para los 2 estándares, además, cierto, este tiene la materia prima 3 y 4 y no ocupa de la 2. Y así el estándar 1 tampoco ocupa la 3 y 4, pero sí ocupa la 2, ¿cierto? Por eso, digamos, aquí aparecen espacios vacíos. ¿Todo claro hasta ahora o alguna duda? ¿Ninguna? Todo bien. Los tiempos de proceso en minutos de cada lote
Ok, hoy en tamaño, o sea, el tiempo de proceso es del lote completo, ok, no por mascarilla ni ninguna otra cosa, el lote. En cada uno de los procesos de producción se indica a continuación, ¿cierto? Estándar 1 y 2 para mascarilla, ¿cierto? Adulto, niño en cada uno de los dos estándares y aquí, ¿cierto? Las tres etapas, corte tela, armado, sanitización y sus tiempos de proceso en minutos, ¿ok? La empresa empaca, aquí tienen que tener bien aquí claro esto, las mascarillas de estándar 1, ¿ya? En cajas de 25 unidades, sea de adulto o de niño, las empacan en 25, de 25 unidades. Y las de estándar 2 las empacan en cajas de 50 unidades. Cada caja, conste, caja de estas cajas de 25 y las de 50 según el estándar, cada caja de estándar 1 tiene una utilidad de 5.000 pesos para las mascarillas de adulto y 4.500 para las de niño, es estándar 1. Mientras que la caja de estándar 2 tiene una utilidad de 2.700 pesos para las mascarillas de adulto y 2.300 para las de niño, ¿ok? Así que eso, téngalo claro. Hay partes aquí donde se habla de lotes, hay tiempos que tienen que ver con el lote, pero las utilidades las tienen por caja de mascarilla y las cajas son más chicas. El lote, recuerden, por ejemplo, tiene 500 de adultos, ¿cierto? Si hacen estándar 1 de adultos, sacan 500 mascarillas, pero eso ustedes lo empacan en grupos de 25. Y ahí obviamente no, la utilidad es por caja de estas cajas que aparecen aquí. La empresa trabaja actualmente de lunes a viernes 8 horas diarias, un solo turno. Por decisión de los dueños, la ampliación de la capacidad de la fábrica no considera como prioritario la utilización de más de un turno, sino que prefieren evaluar la compra de nueva maquinaria como primera opción. Después, lógicamente, a través de las preguntas van a ir viendo cómo cambia un poco esa disposición dependiendo, ¿cierto?, también de los resultados que se van observando. Primero, la primera pregunta, ¿ya? Considerando que no hay límites de materias primas. Recuerden que arriba se indica, ¿cierto?, cuánto uno consume materia prima por estándar y toda la historia, pero en este primer caso no hay que preocuparse de las materias primas en particular. Determine cuál es la combinación de productos óptima que maximiza la utilidad en condiciones iniciales de la fábrica, ¿ya? ¿Cuánta materia prima se consume cada tipo? Eso quiere decir que si bien, ¿cierto?, no tienen que considerar la materia prima como limitante, por el hecho de que aquí, ¿cierto?, la solución les va a decir cuánto fabricar de cada mascarilla, también pueden a través de eso llegar lógicamente a cuánta materia prima ocupan, porque saben, no sé, pues si tengo que fabricar 5.000 mascarillas, yo sé cuánta tela ocupa, ¿cierto?, cada lote de mascarillas y a través de eso puedo llegar obviamente a la cantidad de materia prima. Pero, ¿cierto?, por eso aquí las condiciones no consideran como limitante la materia prima, pero hay que calcularla. B. ¿En cuánto deberían mejorar las utilidades de los productos que no se fabrican? Eso obviamente les da un poco una pista de que les va a resultar la anterior, para que fueran considerados como parte de la solución. Redondee los coeficientes a 2 decimales y resuelva nuevamente el problema. Eso, ¿cierto?, tiene que ver directamente con análisis de sensibilidad, porque esa información, ¿cierto?, aparece por ahí. Aparece, ¿cierto?, dentro de los resultados de los software. Hay que saber dónde está nomás, obviamente, hacer el cambio que corresponde y de ahí, obviamente, ir a confirmar que la solución hace lo que uno, ¿cierto?, esperaba. C. Las soluciones óptimas anteriores no son, desde la perspectiva comercial, la mejor opción, pues deberían tener disponibilidad de los 4 productos. Tomando como base las utilidades originales, lo que aparece en A, modifique el modelo para que al menos, utilidades originales quiere decir de la función objetivo. Modifique el modelo para que al menos un 30% de la producción medida en lotes de cada tipo de estándar en cada tamaño esté asegurado. ¿Qué quiere decir eso? Que, a ver, y la pregunta es, ¿cuánto cambia la utilidad desde la situación original por seguir esta política? Ya. Aquí hay varias cosas. Una, habla, ¿cierto?, de tomando las utilidades originales, es porque se refiere a los que aparece arriba en el enunciado, porque aquí en la B ustedes cambian las utilidades, ¿cierto?, para ver qué pasa. Entonces no se refiere a esas, se refiere a las que estaban arriba. Esas 5.000, ¿cierto?, 4.500, 2007, 2003. Con esa utilidad se trabaja la C. Tomando como base eso, se modifica el modelo para que al menos el 30% de producción medida el lote de cada tipo de estándar, de cada tamaño, esté asegurado.
¿Qué quiere decir eso, cierto? Yo tengo mascarillas, por ejemplo, del estándar 1, ¿cierto? En adulto y niño. ¿Qué es lo que tengo que asegurar, cierto? No sé, tengo, cierto, un 100% de mascarillas fabricadas, por 100% de lotes fabricados, ¿cierto? Por ejemplo, estándar 1, que eso obviamente va a ser la suma de lotes que fabrico de adulto y la suma de lotes que fabrico de niño. La condición que se pide es que de ese 100%, por lo menos un 30% esté asegurado para los dos, ¿ya? O sea, aquí, no sé, así por hacer un número redondo, si por ejemplo la suma de lotes de adulto y niño es 100, justo 100, ¿cierto? Obviamente el modelo puede decidir que hay alguno de los dos tamaños que es menos, digamos, rentable que el otro y por lo tanto, ¿cierto? Va a fabricar menos, pero ese menos no puede bajar, por ejemplo, en ese caso de 30 lotes al menos de los 100 que se fabrican en total en ese estándar. ¿Ya? ¿Por qué? Por una cuestión de mercado, simplemente, porque tienes que tener disponible el tamaño, aunque no sea, ¿cierto?, el mejor negocio. A eso se refiere, ¿cierto?, la C. Y en particular, ¿cierto?, se pregunta cuánto cambia la utilidad desde la situación original, que es la A. Y obviamente ahí tienen que ver con la comparación de utilidades de los dos casos para saber, ¿cierto?, cómo fue el cambio. D. ¿Dudas hasta ahora, antes de ver las otras? No. Bueno. D. Desde ahora considere que las restricciones de exigir un porcentaje mínimo de cada producto, ¿cierto? Lo que está en la C, ese 30%, ¿cierto?, de los lotes, siguen en pie para todas las siguientes preguntas, ¿ya? Ahí no vuelve a desaparecer. Sin considerar aún limitaciones en la materia prima, ¿ok? Suponga que la fábrica actual consta de una máquina por etapa, es decir, hay 5 máquinas, 2 de corte, 2 de armado y una sanitización, ¿cierto?, de acuerdo a esa figura que estaba arriba. La empresa tiene presupuesto para comprar 5 máquinas más, pero no necesariamente esto implica duplicar todas, ¿cierto? Que uno podría pensar, ¿cierto?, poner 2 máquinas de cada tipo, ¿cierto?, en cada parte, sino que debe analizarse dónde conviene hacerlo más para maximizar las utilidades. En particular, cada máquina aporta 2.400 minutos más de producción a la semana, en la etapa que corresponda, porque bueno, pueden ustedes llegar a ese cálculo porque en realidad, ¿cierto?, estamos hablando de 8 horas por 5 días y eso pasado minutos les da 2.400, simplemente el tiempo que hay por semana. Y las preguntas aquí son varias, pues obviamente todas relacionadas. ¿Dónde conviene más invertir en estas máquinas de modo de aumentar lo máximo posible las utilidades? ¿Cuál es su criterio de selección? ¿Cuánto aumentaron las utilidades? ¿Cuánto aumentó la producción? Lógicamente las dos cosas deberían aumentar, tanto utilidades como producción. ¿Le parece adecuado pensar en una ampliación de la producción solo a través de más máquinas? ¿Se usan bien los recursos? Que depende obviamente ahí del resultado, cómo les queden las restricciones. Aquí, ¿cierto?, en esta pregunta, lo importante es que expliquen bien con qué estrategia ustedes realmente fueron decidiendo dónde poner estas nuevas máquinas. Aquí no todos tienen por qué tener, de hecho, la misma respuesta. Cada uno puede tener una estrategia distinta de cómo irlas agregando, y de cómo partir, ¿cierto? Y en qué fijarse. En general, ¿cierto? El objetivo es como mucho más genérico, es aumentar obviamente las utilidades y aumentar la producción, principalmente las utilidades. Obviamente eso es como lo que a uno más le interesa. Pero necesariamente para incrementar esas utilidades se va a incrementar la producción. Y como les digo, o sea, la estrategia particular que cada uno siga puede ser diferente a la de sus compañeros. Y aquí, como les digo, puede, y no necesariamente, de hecho, aquí no existe como una única respuesta correcta. No existe como una única forma de lograr, de hecho, probablemente hay una forma, una mezcla específica que logra, ¿cierto?, esa maximización de utilidades bajo estas condiciones, pero en realidad no tiene por qué, digamos, ser la única forma que ande por ahí cerca de ese valor y no es tampoco quizás la única forma válida. Lo que me interesa en realidad es que sigan una estrategia de análisis, obviamente, y de testeo de las distintas opciones que sea lógico. Y la evaluación de esta pregunta va por ese lado, no solamente en realidad el número en sí, influye algo lógicamente de lo que logran, pero no es para nada lo principal, porque también puede ser súper distinto o puede a veces haber pequeñas variaciones entre uno y otro,
Y lo importante es que la estrategia de análisis que siguieron era realmente la correcta. Eso es lo que aquí importa y eso es lo que se evalúa principalmente. Ahora consideremos las materias primas. La gerencia de la empresa, ante la idea de duplicar la cantidad de horas de procesamiento comprando máquinas, y antes de hacer el análisis de la letra D, ¿cierto? Que es la anterior, que obviamente aquí, ¿cierto? Tampoco estamos hablando de que había restricciones de materia prima, sino que tienes 5 máquinas que puedes poner donde quieres y de ahí obviamente ver qué resultó. En el caso de la letra obviamente antes de que, digamos, la empresa decidiera comprar esas máquinas o de que supiera el resultado de cuánto efectivamente podía fabricar, supuso que con el doble de horas de capacidad lograrían el doble de producción, ¿ya? Es un supuesto que ellos hicieron simplemente. Como consecuencia, y dado que las telas se deben importar, hicieron anticipadamente un pedido por el doble de metros cuadrados de cada materia prima que proponía emplear el modelo de la letra C, ¿cierto? Que era el original. Acuérdense que el C era el modelo, digamos, original, pero con la salvedad de que tenían que asegurar ese 30% de los lotes en cada tamaño de máscara. ¿Ya? Eso obviamente C les da una cierta cantidad de lotes de cada tipo, lo que implica, ¿cierto?, un cierto consumo de recursos de las materias primas. Con respecto a eso, sí, fue que en la letra E, digamos, la gerencia simplemente pidió el doble, ¿ok? Sin obviamente esperar el resultado del análisis de la letra D, que es donde efectivamente se buscó maximizar la utilidad y la producción. Y como simplemente pidieron el doble de lo que la respuesta C les decía, la pregunta es, ¿cierto?, ¿cuáles fueron las consecuencias de esa decisión? ¿Ya? Haber pedido, ¿cierto?, materia prima el doble de lo que dice C, para lo que en realidad obviamente ustedes la capacidad real, ¿cierto?, de que lo que el sistema es capaz de hacer con la compra de la nueva máquina es lo que sale de D. Pero hay que ver, ¿cierto?, con la doble materias primas de C, cómo funciona esa solución de D. No sé si se entiende. Está un poco enredado quizá. ¿Se entiende? No mucho, profe. Ya. A ver, la C, ¿cierto? Fácil. La C, ¿cierto? La única restricción con respecto a la anterior y con respecto a la A en particular, es cierto asegurar que tú fabricas todos los tamaños de mascarilla, ¿ok? Y que en realidad, ¿cierto? Ahí hay una condición sobre cuántos lotes fabricas de cada tipo para asegurar, ¿cierto? Que al menos el 30% de esos lotes sea de los tamaños menos favorecidos, entre comillas, ¿ok? Independiente de eso, la C te va a dar una solución, te va a decir, ok, fabrica tantos lotes de cada una de estas mascarillas, ¿cierto? Obviamente te va a dar números para las 4 mascarillas, ¿cierto? En sus 2 estándares. Como arriba también tú tienes el cuánto consume cada uno de estos lotes en materia prima, ¿cierto? Que es lo que aparece acá. Por ejemplo, no sé, pues si sabes que alcanzaste a hacer 5 lotes de adulto entre el estándar 1, tú sabes que ocupaste entonces 5 veces la materia prima que está acá, porque esta materia prima, ¿cierto? Son los metros cuadrados por lote. Entonces, si hiciste 5 lotes de esto, alcanzaste a hacer 5 lotes de eso, obviamente ocupaste 5 veces estos metros cuadrados. Eso en realidad es como el punto de partida de la E, ¿ya? ¿Y de qué se trataba la E? Que en realidad es cierto, antes de haber hecho cualquier análisis, lo que dijeron la fábrica, dije, ok, ya, vamos a comprar 5 máquinas más, que en el fondo es duplicar la cantidad de máquinas. Ellos tenían 5 originalmente, van a comprar 5 más. Y ahí, cierto, hicieron el supuesto de que la producción iba a aumentar al doble, exactamente al doble por haber comprado 5 máquinas más. Y en ese momento pidieron entonces el doble de materia prima de lo que estaban consumiendo en el resultado, ¿cierto?, de la letra C, que era simplemente la restricción está del 30%, que no tenía nada que ver obviamente, sí, pero eso me determina un cierto consumo de materia prima. Aquí ellos pidieron el doble, esperando, ¿cierto?, que con ese doble alcanzaría, ¿cierto?, para procesar la ampliación de la fábrica, ¿cierto?, con estas nuevas 5 máquinas. Pero, ¿cierto? El análisis de tener estas 5 máquinas nuevas, ¿cierto? Es lo que se hace en la D.
pero como la restricción, o sea, o la condición de la D, es que no necesariamente ustedes, ¿cierto?, compran las 5 máquinas que ya están, las mismas 5. Pueden perfectamente, si les resulta así, ok, si por ejemplo el modelo de alguna manera le dice las 5 máquinas, ok, cómprenlas, pero que sean todas de la misma, no sé, una sola etapa en particular, que la que por ejemplo les conviene agrandar más. Si esa es la solución, ok, perfecto, sí puede ser perfectamente eso. Pero eso, ¿cierto?, implica que no necesariamente, quizá el resultado de la D es exactamente una duplicación de la capacidad de la forma original. Y ahí la materia prima que se pidió, que sí se pidió pensando en que iba a ser el doble, obviamente si es, puede ser poco, puede ser mucho, depende, ¿cierto?, de lo que les dé el resultado de la letra anterior. Entonces esa es la pregunta acá, ¿sí? ¿Cuáles fueron las consecuencias de haber pedido el doble de materia prima sin haber esperado realmente el análisis de la situación D, que es efectivamente el cuánto pudo hacer crecer la fábrica al comprar 5 máquinas nuevas, distribuyéndolas en distintas partes? No sé si se entiende mejor. Creo que ahí tienen que madurar un poco también el enunciado. Sí, sí, ahí la entendí un poquito mejor. ¿Cierto? No, denle vueltas. Igual obviamente en la próxima clase podemos volver a aclarar esto. Pero como les digo, si las situaciones son esas, hay una situación original, yo ahí en esa situación original consumo cierta materia prima, yo pedí el doble de eso nomás para que me llegara después cuando yo iba a tener la ampliación, pensando que la ampliación me iba a consumir el doble, pero la ampliación siguió otras reglas, pues no fue simplemente duplicar todas las máquinas, sino que se podía comprar de otra manera. Y ese resultado, lógicamente, no necesariamente les consume exactamente el doble de materia prima. Y ahí la pregunta es esa. ¿Qué les pasó por haber pedido el doble sin haber visto el análisis antes de que se podía ampliar la fábrica de otra manera? ¿Ya? Y la F es bastante más libre. Aquí también, ¿cierto? La F tiene más de una respuesta. Aquí no hay particularmente una sola forma, digamos, de hacerlo también. Depende de lo que cada grupo decida hacer. ¿Qué dice? Dado los resultados anteriores, la gerencia, paso una, decidió dejarle a usted una recomendación abierta sobre la ampliación de la fábrica. Solo le han puesto una mínima cantidad de condiciones que debe respetar. Primero, de que pueden usar hasta 2 turnos en una máquina dada, ¿ok? Se abrieron la posibilidad de que realmente hubieran 2 turnos por cada máquina, ¿ya? Si se usan 2 turnos en una máquina, no pueden considerar tiempo extra en esa máquina, ¿ya? Si usan un solo turno, sí pueden considerar tiempo extra en la máquina hasta un 25%, ¿ya? O es una cosa o la otra, o usan el doble turno en una máquina, o usan el 25% extra de tiempo con un turno. También pueden comprar máquinas nuevas, tienen la posibilidad. Las mismas 5, ¿cierto?, de antes. Y esas 5 máquinas nuevas las pueden ocupar bajo las reglas, ¿cierto?, que se mencionan recién. O sea, las pueden comprar para ocuparlas en un turno con tiempo extra, que obviamente el tiempo extra es opcional, o bien las compran y la ocupan en 2 turnos. También, ¿cierto?, son libres de escoger cuáles máquinas comprar. Les vuelvo a decir, o sea, si por un análisis y la estrategia que ustedes están siguiendo es realmente agrandar una única etapa al máximo, bueno, pero obviamente eso tiene que tener su lógica y su justificación detrás de que no hay otra forma o no me sirve poner una máquina en otra parte. Lo que sí aquí es importante respetar, que la solución que les dé debe respetar esto, el tiempo sobrante de cada etapa, ¿cierto?, de esas 5 etapas que estaban arriba, ¿cierto?, que se volvían a unir, independiente del tiempo total disponible que tengan, ya, no debe ser superior al 20% de una jornada normal, o sea, un 20% de 2.400 minutos, o sea, 480 minutos. Veamos, acá arriba, ¿cierto?, para explicarles bien qué significa eso. ¿Dónde está mi fábrica? Ya, esto es cierto en el fondo, originalmente la fábrica. Aquí, cierto, en cualquiera de estas ustedes pueden empezar a comprar máquinas. Perfectamente, por ejemplo, no sé, pues si el resultado les da que lo mejor es, por ejemplo, comprar 3 máquinas de corte de estándar 2 y una máquina más de sanitizado y otra de armado estándar 1, y esas son las 5, perfecto. O sea, aquí van a tener, por ejemplo, si compraron 3, obviamente ya tenían una,
Entonces eso tienen que acordarse. Ustedes ya tienen una máquina ahí funcionando. Van a comprar 3 más, entonces quedan con 4. Cada una de esas máquinas, si la usan en un turno, tienen 2.400 minutos, ¿cierto?, disponibles a la semana. Si la usan en 2 turnos, tienen 4.800 minutos. Pero también depende, o sea, tienen 4 máquinas. Entonces, si usan las 4 máquinas, ¿cierto?, en doble turno, lo que tienen es 4 veces 4.800, porque 4.800 es lo que le aporta una máquina en doble turno, o 2.400 en turno simple. Eso tienen que tenerlo en cuenta, o sea, de qué manera ustedes aumentan el tiempo. Tienen que considerar tanto la cantidad de máquinas que tienen disponibles en cada una de estas etapas, considerando tanto las antiguas como las nuevas, además de considerar si la están haciendo funcionar en turno simple, doble o simple con sobretiempo. Y ahí obviamente eso les da disponibilidad de tiempo diferente. Dime. Entonces la máquina es como si multiplicara el tiempo. Claro, porque cada máquina te aporta o 2.400 minutos o 4.800, dependiendo si lo usaste en turno simple o doble. Y si lo usaste en simple, podrías llegar hasta considerar un 25% más por el hecho que te dejan usar sobre tiempo, pero esa parte 25 es opcional. De ahí tú tienes que ver si de repente te da una solución que te aprieta un poquito nomás, que te están faltando unos poquitos minutos. Ahí, claro, el sobretiempo te podría servir si es que estabas ocupando un solo turno. En 2 turnos no se puede ocupar sobretiempo. Y lo otro que les iba a decir era y del tiempo que sobra, ya. ¿Cuál es esa restricción? Por ejemplo, aquí ya, había una máquina, compraron 3 más. Lo que no puede pasar, ¿cierto? Es que, por ejemplo, ya resuelven el sistema y aquí obviamente ustedes van a tener una restricción que les regula el que no se pasen de largo en el tiempo que se utiliza en este proceso en particular, en corte estándar 2. Pero, por ejemplo, si hubieses puesto en vez de 4 máquinas, que es lo que finalmente tenías, en realidad tú necesitabas 3 solamente, y te sobran, no sé, por los 2.400 minutos de una máquina completa, más un poco más quizá, eso no se permite, ¿ok? A eso se refiere la regla que está abajo, de que si te sobra tiempo en una restricción obviamente de la capacidad de producción, el tiempo que te sobra no puede ser más de 480 minutos, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente estaría siendo ineficiente. Porque en el fondo compraste una máquina, por ejemplo, si te sobran 2.400 minutos en una de esas restricciones, literalmente eso significa que tienes una máquina de más o por lo menos un turno de más. Y eso obviamente no puede pasar. Si solamente te sobran 480 minutos o menos, es porque de un turno, ¿cierto?, te están sobrando menos del 20% del tiempo. Y eso en general, ¿cierto?, sí está como bastante mejor ajustado en el fondo a la utilización completa de los recursos. A eso se refiere esto. Cuando hagan el modelo y hagan las restricciones, obviamente, que regulan el uso de ese tiempo de las máquinas, se van a dar cuenta que, obviamente, les dice cuánto tiempo les sobró de cada una de las restricciones, o cuánto tiempo, o si se les ocuparon completo el tiempo, o si les sobró. A ese tiempo se refiere, ¿ok? Vamos a ir a ver también, obviamente, los ejemplos que vamos a ver ahora también, ¿cierto? Vamos a ir a recordar de nuevo dónde aparece ese dato. En este caso, ¿cierto? Simplemente la condición de que cual sea la configuración final que ustedes eligen, simplemente no puede sobrarles tanto tiempo, ¿ya? O sea, es para que ajusten bien en el fondo los recursos que están pidiendo. Si van a comprar máquinas, bueno, cómprenlas, pero ocúpenlas bien, pues no estén, ¿cierto?, poniendo máquinas donde está sobrando. ¿Qué cosa es aquí una respuesta? Obviamente son varias cosas que de alguna u otra manera están relacionadas. O sea, en realidad todas estas cosas, cuando ustedes hagan una respuesta, ya están ahí. Tienen simplemente que, obviamente, extraerlas e informarlas por separado. Primero, la configuración final del sistema. ¿Cuántas máquinas van a tener en cada etapa? ¿Cuántos turnos va a cumplir cada una de esas máquinas? Y si están ocupando sobre tiempo o no alguna de ellas. Calcular, ¿cierto?, cuánto aumentó la capacidad de cada una de las etapas en términos nominales y porcentuales. ¿Qué quiere decir eso? Que originalmente, ¿cierto?, ustedes ya saben que la capacidad, ¿cierto?, de la fábrica original son 2.400 minutos por etapa.
cada una, ¿cierto? Tenía una sola máquina, así que habían 2400 minutos. Eso necesariamente era así. La pregunta es aquí, ¿cuánto quedaron? Y ese nuevo capacidad, ¿cuánto representa de la original? Si, por ejemplo, en una etapa tenían originalmente una máquina y después compraron una más, obviamente están hablando de que aumentaron el 100% de, digamos, de capacidad. Es simplemente eso. Cuánto variaron las capacidades de cada una de las etapas. Y obviamente nominales es por la cantidad de minutos en particular que aumentó y porcentuales, porcentualmente, cuánto significan esos minutos con respecto a la situación base. Explicar la estrategia que siguió para establecer esa configuración. Esto sí, obviamente, hay que indicar. Tiene ustedes, ¿cierto? No se va a tratar esto de modo alguno, de que obviamente a la primera prueba que le hagan les va a dar inmediatamente la mejor solución. Tienen que pensar en cómo voy a ir agregando cosas, o no sé, en realidad aquí son bastante libres de pensar de cómo pueden ir testeando las probables soluciones para después llegar, digamos, a la solución final. Lo que se pide es simplemente explicar cómo lo hicieron. Ahí también no hay particularmente una respuesta buena o mala, sino que en realidad es explicar cómo lo hicieron. Calcular el aumento de producción que tuvo con respecto a la situación de A, que era la original, ¿cierto? Que era en el fondo el límite de lo que la fábrica cuando recién partieron estaba haciendo. Calcular el aumento de utilidades que tuvo con respecto a la situación de A, ¿ya? Utilidades obviamente simplemente la plata. En producción estamos hablando de que se trata de ver cuántas unidades ustedes cambiaron, ¿cierto? La producción de A les dice una cierta cantidad de lotes, de mascarilla, ustedes verán ahí cómo lo quieren poner, pero esta nueva situación última, ¿cierto? Es otra cantidad de mascarillas, de lotes, qué sé yo. Y la pregunta es eso, con respecto a la situación original, ¿cuánto se incrementó? También cuánta materia prima van a necesitar para esta solución final, considerando obviamente los tamaños de los rollos que se decían anteriormente. Estaban... ¿dónde está eso? No, parece que no está. No está. Mire, se me ve un detalle, ya. Pero en todo caso, bueno, la pregunta es en realidad cuánta materia prima van a necesitar para esa solución final, ¿ok? Calcular el aumento en compras de materia prima también, porcentual y nominal nuevamente. La situación original, ¿cierto? Les dice, no sé, ocuparon tantos metros cuadrados de la materia prima 1, ahora hay que ver cuántos metros cuadrados de la materia prima 1 están ocupando y también ver eso, qué porcentaje significa en términos de incremento. Ahí acá al final. Si la materia prima se vende en rollos de 250 metros, ¿cuántos rollos de cada tipo se deben comprar? ¿Ya? Porque normalmente, ¿cierto? Viene también la materia prima, en el fondo no viene como a granel de la que uno quiera, pues siempre viene, ¿cierto? Un rollo en una cantidad fija, y esa cantidad fija, ¿cierto? En realidad son los múltiplos de esa cantidad fija lo que uno puede comprar. Y bueno, esta pregunta, ¿cierto? Es como un poco similar, ¿cierto? A la que está un poco más arriba, donde también hay, digamos, la evaluación va más por la estrategia y la lógica y el análisis que hicieron, más que por el resultado puntual. Lógicamente que el resultado influye, o sea, si ustedes tienen, no sé, pues la situación original, por decir un número, la utilidad era 100.000 y en esta otra situación F les da 110.000, no, probablemente, ¿cierto? Eso obviamente tiene que influir porque en realidad se puede hacer harto con la estrategia y digamos lo que aquí se permite hacer, en realidad es bastante lo que puede crecer la utilidad. Entonces, lógicamente, la idea es que eso lo estrujen, que efectivamente vayan eligiendo bien el dónde poner las máquinas y con cuánto sobre tiempo, si no sobre tiempo, etcétera, etcétera, para tratar, ¿cierto?, de maximizar el uso de toda la fábrica. Y ese numerito que les va a dar en cantidad de lotes y todo es bastante más grande que el original, ¿cierto? A pesar de que solo ampliaron, entre comillas, bueno, 5 máquinas, pero también doble turno, ¿cierto? Y van a ver a través de los porcentajes, digamos, que le entrega el resultado que una empresa ahí bien balanceada puede hacer bastante más, ¿cierto? De lo que en apariencia podría lograr, ¿ya? ¿Dudas?
hay que madurar harto el enunciado, entonces no hay forma de entenderlo la primera. Tienen que ir, ¿cierto?, pensando bien, repasando todos los detalles para ir interiorizando en el fondo todo lo que dicen. Pero alguna duda, algo que no les parezca que está muy claro. No, profe, o sea, como usted dice, hay que leerlo demasiado bien porque está bastante complejo. O sea, en realidad yo creo que una vez que empiecen a meter números se van a dar cuenta que no es tan complicado. De hecho, ahora, ¿cierto? La idea era, bueno, yo creo que alcanzamos un poquito a empezar a ver el ejercicio uno de los ejercicios del año pasado, que también, o sea, en términos, parecía que era como complicado y en realidad, yo, no sé, pues, por ejemplo, me acuerdo una vez había un partido de Chile. En el partido de Chile, por el partido de Chile no llegó casi nadie del curso, llegó un grupo nomás, 2 personas, ¿cierto? Que eran grupo para resolver esa tarea y aprovecharon de resolverla en clases, pues. Y literalmente en la hora y media de clases que tuvimos hicieron el trabajo completo. Y en realidad todo el curso también asumía que en realidad era infinitamente complicado y no lo era tanto, pero hay que madurarlo, obviamente, y más que logren entender bien el enunciado, de ahí las cosas en realidad avanzan bastante rápido. De hecho, por ejemplo, de la situación original, a ver, una vez que tiene la letra A, ¿cierto? Que es el modelo básico, por eso también son 30 puntos, porque obviamente es el modelo base que les va a servir para todos los demás. El B es una modificación sobre la A y una modificación súper chica. Estamos hablando de cambiar un par de coeficientes solamente. La C es agregar unas restricciones simplemente que consideren ese 30% de la producción. Y ya, la D sí ya es una de las preguntas que tienen que ver con criterio, pero no es, digamos, tan limitante como o sea, la última, ¿cierto? La F en realidad es mucho más libre, hay como muchas más opciones y posibilidades de cambio, y qué sé yo. La D no es tan así, o sea, tiene un camino un poco más acotado. Por los mismos resultados que ustedes van a ver en las anteriores, se van a dar cuenta que como que todo apunta a ciertas partes en particular, como que es bien obvio que el problema está en algunas partes puntualmente. Entonces yo creo que las D sí van a llegar relativamente rápido a por dónde va la cosa, de qué parte tienen que ampliar en primer lugar. Pero cierto, esta parte, la D, tiene considerado, ¿cierto?, que ustedes siguen funcionando con un solo turno, ¿ok? Aquí no hay todavía 2 turnos, tiempo extra, ninguna cosa. Lo único que se les permite es comprar una máquina más para algunas etapas. La E es, digamos, calcular también con respecto, esa en realidad es una comparación, aquí ni siquiera es calcular, es hacer una comparación de un dato que pueden calcular desde una de las, digamos, versiones anteriores, y aquí, ¿cierto?, hacer la comparación con qué les da en la nueva situación. Ahora, aquí en la DEP pueden hacer un modelo, perfectamente pueden hacer un modelo para comprobar, de hecho, y que el mismo, y sería, y eso es más aconsejable, que hicieran ese modelo para que también les haga los cálculos solo. Pero aquí estamos hablando de una comparación con respecto a una situación anterior, de una cifra en particular. Y la F sí aquí es más libre, y por eso también tiene 30 puntos, porque aquí en realidad la posibilidad de combinaciones, dado que ahora tienen la posibilidad de hacer 2 turnos y más encima tiempo extra y comprar máquinas, tienen varias formas obviamente de atacar el problema. Y por eso también, ¿cierto?, la pregunta tiene, digamos, más puntaje, pero todas las anteriores, en el fondo, por lo menos, a ver cuántas son en total, 6 letras. 4 letras giran como en torno al mismo modelo, simplemente variaciones sobre el modelo original. La D es, como les digo, pensar un poco en dónde voy a colocar esa nueva máquina, pero ahí, le insisto, hay como una guía bien clara, es como bien evidente que el tiempo me falta en ciertas partes en particular. Y la F ya sí es más libre, obviamente se parece mucho a la D, pero aquí hoy tienen más posibilidades. Y aquí en la F sí que tienen que también tener cuidado cómo manejan los datos, estar como identificando súper claro las capacidades que les van dando, ¿de acuerdo? Porque tiene las 5 máquinas originales, podrían comprar 5 más y también, ¿cierto? Tienen que identificar súper claro
de esas 10 máquinas, además de la etapa donde la están ocupando, con cuánto tiempo la están ocupando, si están con 1 o 2 turnos y si es con tiempo extra o no en un turno, ¿ok? Entonces hay como varias combinaciones posibles que hacer. Estrategias para hacer, bueno, hay muchas formas, obviamente. Hay algunas formas más rápidas que otras, pero por eso también eso convérselo bien, de qué manera creen ustedes que podrían andar más rápido, que no necesariamente en ningún caso la estrategia más lenta les va a dar mejor, o sea, hay varias formas de hacer esto. De hecho, yo partí con una estrategia y me estaba demorando un montón y me puse a pensar, porque por los resultados que me daba, como que siempre eran mejoras muy incrementales. Y en un momento me di cuenta en realidad que debía partir de otra manera completamente distinta y con esa otra forma en realidad llegué mucho más rápido a una buena solución. Entonces, por eso, o sea, piensen bien el cómo lo van a atacar, porque aquí la forma de atacarlo puede hacer que el resultado les salga mucho antes o mucho después. Entonces, también, ¿cierto? Tienen que pensar con respecto a la información que entrega un resultado de esto, qué es lo que más les conviene hacer. ¿Duda? ¿No? Varias parece, pero varias dudas. Pero ya, insisto, o sea, lean bien el enunciado y la próxima clase ahí les vuelvo a preguntar y aclaramos cualquier duda que tengan. También, acuérdense, hay, bueno, una hay que inscribir los grupos, ¿ya? Y después también, cuando ya estén avanzando, pueden obviamente empezar a mandar, pueden enviar correos con lo que hayan avanzado y para irles diciendo si van bien o no. No les puedo dar los resultados, pero les puedo dar, ¿cierto? Ahí algún indicio de si van o no por buen camino, ¿ya? Pero eso tiene que ser por correo, porque obviamente en clase si le respondo a un grupo algo particular, todo el mundo se va a enterar de qué están haciendo, entonces no es la idea. Y lo que sí en clase les puedo responder lógicamente son cosas del enunciado, alguna cosa general del enunciado que tengan duda. ¿Qué más les iba a decir? También, lógicamente, que en la F y en la D, digamos, las respuestas posibles, bueno, la D un poco más limitada, en realidad, como les digo, tiene como una configuración bien particular que como se observa que es la mejor. En la F, en realidad es bien poco probable que todos vayan a tener la misma respuesta, siquiera que dos grupos tengan la misma respuesta, porque son tantas las posibles combinaciones que aquí realmente se va a notar demasiado si se copia la respuesta, porque aquí pues, hay 1000 cosas que se pueden hacer distintas. Y como les digo, la evaluación no va exclusivamente por tener el mejor resultado final, o sea, porque pueden haber muchos resultados que andan súper cerca con distintas configuraciones. Aquí en realidad, ¿cierto? O sea, se puede lograr de distintas maneras. Y pero, como les digo, tienen que explicitar bien qué estrategia están siguiendo. Lo que quieren ustedes, ¿cierto? Es maximizar utilidad. Y bajo el prisma de maximizar utilidad pueden hacer muchísimas cosas. Y obviamente simplemente tienen que indicar qué estrategia están siguiendo. Pero soluciones aquí, hay tantas soluciones como alumnos en el curso, así que van a, pues no necesariamente, digamos, la comparación con otros les va a dar las mejores ideas. ¿Ya? ¿Algún comentario? Mira, de software, bueno, pueden hacerlo en Excel y Lingo. Les recomiendo, de hecho, muchísimo que lo hagan en Lingo. Yo encuentro que aquí por las pruebas que hay que hacer en la F sobre todo, no me parece que Excel vaya a ser lo más amable del mundo, ¿ok? Si se manejan harto en Excel, con, digamos, con parámetros y parametrizan, por ejemplo, bien la hoja de cálculo y tienen celdas especiales para indicar cuántas máquinas están ocupando en cada parte, cuántos turnos y si hay tiempo extra y todo eso, y se maneja mucho en fórmula, ahí probablemente sí Excel sea buena opción. El Lingo en realidad, eso se puede hacer mucho más explícitamente, porque acuérdense que el Lingo ustedes pueden también escribir todo como operaciones, o sea que por ejemplo un lado derecho
ustedes no tienen para qué, si no sé, tienen 2 máquinas, no tienen para qué escribir, ¿cierto? 4800 por escribir 2400 por 2, ¿cierto? Que en el fondo son 2 máquinas por 2400 minutos. Sino que el Lingo ustedes pueden escribir literalmente 2400 más 2400, la suma. Y obviamente el Lingo al resolver les va a hacer la suma y todo, pero como ustedes están viendo la suma, ustedes saben que cada elemento de esa suma representa una máquina. Entonces, de esa manera es mucho más claro estar viendo qué están haciendo y ahí pueden hacer un recuento visual súper rápido de dónde están poniendo máquinas nuevas, de cuántos turnos están considerando y todo eso, ¿cierto? En eso tengan cuidado, ¿ok? Porque si ponen una única cifra del lado derecho, yo creo que se les va a complicar harto. Tienen que ser algo que se vea más fácil, que se reconozca más fácil. Y bueno, se puede hacer tanto en Excel como en Lingo, eso que les digo, pero en Excel particularmente me parece que se tienen que manejar más y que tienen que tener cuidado obviamente con las fórmulas para que no vayan a equivocarse, por ejemplo, considerando más máquinas de las que se deben ni nada por el estilo, porque obviamente si consideran más máquinas de las que existen, también la respuesta no estaría correcta. ¿Algún comentario? No tenía uno más difícil, profe. Está muy fácil este. Yo encuentro que está fácil, fíjate. Se ve peor de lo que es. Solamente que, por eso le digo, la F es la para pensar. Las otras en realidad son como bastante cortas en realidad. Pues cuando empiecen a meter mano se van a dar cuenta que en realidad no se ve peor de lo que es. Por eso también, ¿cierto? Profe, tengo una duda. ¿El formato Dime. de entrega es por Word? Sí, por eso el informe, porque aquí obviamente hay preguntas, o sea, en todas digamos, las letras hay preguntas, ¿ya? Y todas estas preguntas tienen que ir en el informe, ¿ok? No basta entregar digamos, el archivo que da el resultado, sino que todas estas cosas que se preguntan debe estar explícitamente respondida en el informe, ¿ya? Yo no voy a ir a hacer cálculos, no me van a decir, ahí está el archivo que lo tiene, no. O sea, si aquí se pregunta esto se responde, literalmente una por una. Eso es lo que va en el informe. Y además de eso, como respaldo, tienen que ir, ¿cierto?, los archivos de cada una de estas. O sea, tiene que haber un archivo por la A, por la B, por la C, por la D, por la E y por la F. ¿Ok? Esos 6 archivos van además del informe, ¿cierto?, todo comprimido en una única cosa. Y tiene, como decía antes también, tiene que funcionar. Cuando obviamente si responden la F y dicen, ok, aquí pasó tal cosa y ocupé tantas máquinas y toda la historia, el archivo debe estar configurado para eso, para que obviamente yo lo haga correr y vea que efectivamente da todos los números que ustedes aquí están diciendo. Eso. Profe, entonces se suben 7 archivos. Sí, pues son las 6, digamos 6 de, bueno, Excel o Lingo, más el informe. Son 7 archivos, ¿cierto? Comprimidos en un único archivo, por eso les decía. O sea, RAR o zip, y creo que lo dejé habilitado para 7 zip también. En realidad son como las 3 opciones. En un solo archivo todo. O sea, en un archivo comprimido. Todos los otros archivos juntos. Y recuerden, nómbrenlo con los apellidos del grupo, ¿ok? Porque después me empiezan a llegar a correos y cuando me llegan, no sé, pues me llegan unos 7 informes que se llaman trabajo 1, obviamente, y después tengo que estar yo ahí perdiendo tiempo tratando de adivinar, sí, porque a veces los mandan más encima sin ni siquiera los nombres de los integrantes. Así que sean los nombres, los apellidos de los integrantes, obviamente. Tanto el comprimido y obviamente internamente los archivos particulares también, ¿cierto? Pero ahí en los particulares tienen que indicar a qué letra están respondiendo. ¿Qué les iba a decir? No, creo que eso. Ya, lo único, aclaración. Este tema al final que me di cuenta las puse al revés. Esto, considerando el tamaño de los rollos indicado anteriormente, en realidad era porque esto antes
Así que aquí la pregunta es en realidad cuánta materia prima se va a necesitar solamente para la solución final. Hasta ahí. Todo otro de acá no tienen para qué considerarlo porque después se pregunta por los rollos en realidad. Está separada las preguntas. Que antes esto era otra pregunta que estaba antes. ¿Ok? Y solamente esa es la diferencia. Ya. ¿Dudas? No, profe. Ya. Bueno, como yo la lean, repasen de nuevo el modelo. Idealmente hagan alguna versión de aquí a la próxima clase para también, ¿cierto? Que si tiene, ahí van a tener, es que también ahí podrían tener dudas más concretas y obviamente mientras no metan mano y no traten de hacer el modelo, no van a aclarar tanto las dudas que tienen, por eso es mejor que obviamente comiencen a meter mano para de ahí y cuando vean los resultados también que les da el modelo, van a tener más claro también qué cosas tienen que hacer, porque como les digo, o sea, la fábrica en sí como que no es muy complicada, o sea, son dos caminos aparte que en algún momento se unen, ¿cierto? Cada una con una máquina, en ese sentido no es la gran cosa. Y una vez que vean los resultados de los usos de los recursos y todas las cosas y qué producto sugiere hacer y toda la historia, se van a dar cuenta en realidad que ahí ya van a tener como dudas mucho más concretas. Recuerden nomás y recuerden bien el tema este de que aquí hay cosas que vienen en distintas unidades. Hay cajas, hay lotes de por medio, ¿cierto? Entonces no, una caja no es lo mismo que un lote, eso tienen que pensarlo. Aquí las utilidades vienen por caja y todas las materias primas se consumen por lote, los tiempos vienen por lote, tienen que preocuparse, ¿cierto?, de que las cosas conversen, que efectivamente estén en la misma unidad. O si no, después obviamente les va a dar un resultado raro. ¿Ya? Si no hay dudas, como digo, traten para la próxima clase, obviamente avancen un poco para que ahí tengan dudas más concretas y si quieren también pueden mandar lógicamente un correo para si tienen alguna duda antes de eso. Y también, obviamente, si que tienen una duda que no pueden revelar al resto de los grupos. La última, digamos, no es una competencia entre grupos, pero como les digo, hay tantas respuestas como grupos, entonces en el fondo no hay una única estrategia, digamos, perfecta. Depende mucho de lo que cada grupo decida hacer y de cómo deciden tratar de maximizar en ese sentido las utilidades. Después, de hecho, ahí podemos quizás hacer una comparación a quién le dio más o menos, pero no tiene por qué haber una única respuesta. ¿Ya? Ya. No nos queda mucho tiempo en realidad. La idea, ¿cierto? Bueno, de ahora hasta que la entrega del trabajo, hay como tres cosas que hacer. Una, obviamente, atender dudas. Principalmente, ¿cierto? Me interesa que el tiempo lo usemos para atender dudas del trabajo, ¿cierto? Pero también, ¿cierto? Espera, no sé si le subí, que no sé si le subí este enunciado. Me parece que no, ¿ya? Pero se los voy a subir. Este era el trabajo de una de las secciones del año pasado. Aquí, de hecho, creo que son más preguntas, son 10. Cada una aquí valía 10 puntos nomás. Era bastante más largo en ese sentido. Pero eran cosas más concretas. También se hace un poco la diferencia. En este caso, digamos, la idea también es poder ver este ejercicio para que, porque también yo creo que hay varios elementos que se asemejan un poco al que tienen ustedes en mano, y también, ¿cierto?, para que vean un poco el cómo se interpretan las cosas, también recordar dónde están en el fondo los datos que uno necesita para poder responder a las distintas situaciones que hay aquí, a las preguntas y qué sé yo. Y también, bueno, es como el último ejercicio que vamos a ver en esta unidad. Y después de eso, que terminemos de ver vamos a pasar a ver en realidad los ejercicios ya de la segunda unidad, que digamos esos modelos de transporte, como les había dicho, ¿cierto?, al principio del curso. Pero ahí vamos a seguir modelando y vamos a seguir resolviendo en software, vamos a seguir ocupando Lingo y Excel. Con la diferencia que
los modelos de transporte tienen una estructura bien, bien fija, no son como modelos libres como estos que estamos viendo ahora, donde todos son distintos. En ese caso, ¿cierto? Son la estructura, las restricciones, lo que cada restricción dice y cuántas son y toda esa historia, como que es bien claro cómo tiene que ser el problema. Entonces, en realidad, una vez que ven eso, la implementación y la resolución en software es como lo más rápido que hay, pues, porque de hecho eso ahí ya no, la estructura es tan fija que a veces hasta algunos usan plantillas para solucionarlo. El tema es cómo modelar para llegar a ese modelo. Pero ahí también se van a dar cuenta que con lo que hemos visto en esta unidad también, ¿cierto? Yo creo que no les va a costar tanto identificar, digamos, los elementos para armar el modelo. Porque siempre hay como que hay que buscar los mismos elementos, entonces orígenes, destinos, ¿cierto? Y ciertas cositas, ciertos parámetros, y una vez que tengo eso, en realidad el modelo está hecho. Profe, Dime. tengo una consulta sobre el trabajo, ¿Ya? sobre el último proceso de sanitización. ¿Ya? ¿Ese se considera como un proceso aparte de, o sea, como una variable aparte del corte y del armado, que al final se unen, así como sumando ambos, me da el Claro, o proceso sea, de sanitizado? por sanitizado tú tienes una única máquina y las mascarillas que vienen de los dos orígenes tienen que pasar por ahí, es compartido. A Ah, ya, diferencia entonces de corte y considera como armado, uno. claro, claro, corte y armado está separado por estándar, ¿Ya? pero sanitizado es para todas. Es una sola máquina por la que todas tienen que pasar. Ah, Entonces, como el recurso más compartido es sanitizado, los otros son solo separados por estándar, pero obviamente para los dos tamaños que tiene cada estándar pasan por la misma máquina. Dime. Profe, entonces se tiene una máquina por cada área, por ejemplo, el corte 1 tiene una máquina, el armado tiene una Sí, máquina, ¿así? sí. Pero aquí, por ejemplo, este dibujito, el que está en pantalla, cada uno de estos cuadritos es, en el modelo original, una máquina. Ya. Y ahí cada máquina tiene 2400 minutos también en ese modelo original a la Ya. semana. Después, obviamente, de ahí en adelante, posibilidades de compra, doble turno y todo eso se te altera y ahí ves tú dónde realmente lo necesitas. Pues por eso digo, teniendo la solución de la parte base, te vas a dar cuenta que obviamente sacas, no sé, pues saca el típico de resolución, sacas también el análisis de rango, recuerdan que también hay que ver los rangos, y viendo los rangos y la solución que les da, se van a dar cuenta que hay claramente algunas cosas que falta demasiado, y ahí por ahí empieza cómo a funcionar todo el resto. vale, profe. Ya, si no hay dudas, ya el otro ejercicio es como larguito, así que en realidad no sacamos mucho con verlo ahora, pero les voy a subir el enunciado también para que lo tengan ahí a mano, porque como es largo en realidad aquí, a diferencia de los otros que hemos visto, no se puede proyectar completo. El modelo tampoco es muy grande, o sea, este modelo de hecho es súper chico, ¿sí? Es más el análisis que hay detrás que otra cosa. La tarea que ustedes tienen tampoco es un gran modelo, no sé, a ver, en situación máxima de restricciones, no sé, podrán ser 10 12 pero más que eso no. Eh, Tampoco, y obviamente hay varias que son similares porque, por ejemplo, en el caso de a ver, ¿dónde está? En el caso acá arriba, ¿cierto? De la planta, si ustedes ponen restricciones de capacidad de producción, obviamente y aquí ya tienen inmediatamente 5 restricciones. Entonces hay restricciones por eso, restricciones por lo otro, pero no son tantos grupos de restricciones, en realidad son bien pocos, porque no hay más. Simplemente aquí son varias etapas y en todas hay que respetar las mismas cosas y por eso van apareciendo. Pero no es en ningún caso un gran modelo que tenga restricciones misteriosas ni nada por el estilo. ¿Ya? Profe, Bueno, dime. eh, no sé si le preguntaron esto, pero en la tarea que vamos a hacer la próxima semana, el ejercicio largo, ¿Ya? ¿no tiene una semejanza a la evaluación? Sí, es más o menos el similar en lo que hay que fijarse, los números que hay que mirar y ese tipo de cosas.
Por eso me interesa verlo, pues, para que vayamos recordando qué significa el precio dual, qué significa el precio, digamos, el costo reducido, ir a ver los rangos que nos dicen y toda esa historia, pues, para ir repasando, ¿cierto? Como todos los datos que entrega en el fondo el software y para qué nos sirven. Y obviamente eso les va a ir también dando pistas y recordando de este ejercicio, digamos, del trabajo, dónde están los datos que les podrían servir. Pero por eso les digo, o sea, traten de hacer por lo menos el modelo base, porque de ahí, ¿cierto? Van a ir, a medida que vayamos escuchando las otras cosas, se van a ir dando cuenta qué les puede servir para darse cuenta del cómo proceder en el fondo aquí a lo que se pide. Ya, profe, bacán. ¿Sí? Bueno, ya. Si no hay más dudas, bueno, digo, les voy a subir este enunciado más largo del año pasado para que lo tengan y lo podemos trabajar la próxima clase, obviamente después de atender dudas que te puedan tener con este. Y les repito, entonces si tienen ya un modelo, si arman algún modelo base de este, me lo pueden enviar lógicamente para decirles si van por buen camino o no, y hacerles aquí algunas observaciones. Yo creo que teniendo el modelo original, como les decía, pueden llegar las ABC bastante rápido. Y las otras en realidad, ¿cierto? Tampoco es que sean tan complicadas, pero el ABC lo pueden hacer prácticamente en cuestión de minutos teniendo el problema original. ¿Ya? Sí, sí, sí. Bueno, ya pues, entonces nosotros tenemos clase de nuevo el jueves, ¿cierto? Sí, el jueves. Sí, ya. Entonces ahí vamos a trabajar el ejercicio largo y atender dudas si es que tienen. ¿Les parece? Ya, profe, vale. Bueno, nos vemos, que estén muy, muy bien. Chau. Chao, chao.